Here we go. Ahí está. Aquí es básicamente donde nos quedamos la semana pasada. Bueno, hace 2 semanas más bien. Lo que estamos tratando de hacer, solamente para recordar, estamos haciendo un análisis sobre el libro del regreso del marrano kosher que escribió Isaac Shapira. ¿Ok? Es lo que estamos utilizando. Estamos utilizando la información que él presenta en este libro. Ah, no estamos yendo página por página, pero estamos mirando muchas de la información que él presenta, ¿verdad? Para establecer la idea de que el Mesías es un Mesías divino, ¿ok? La divinidad, la naturaleza de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? Entonces, aquí es donde nos quedamos la semana pasada y nos quedamos básicamente con dos opciones, ¿ok? Ah, la opción número uno, la opción número uno es Dios es uno. Dios es, como dice, ¿verdad? La palabra Ejad en hebreo. Y el Mesías es divino en su naturaleza, por lo que no es solamente un ser humano, un Ben Adam. Opción número dos, Dios es ciertamente uno, pero es la palabra Yahid. Y el Mesías es una entidad distinta que no es parte de Dios y no hay divinidad en él. Esas son las dos opciones que tenemos, ¿verdad? A nuestro alcance. Obviamente a través de la historia han existido diferentes pensamientos y hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Son ciclos simplemente. Casi todos los pensamientos han existido ahí han estado. Simplemente que vuelven a revivir, ¿verdad? A través de las edades, a través de los tiempos. Y obviamente hoy en día, pues esto es las opciones que tenemos hoy en día, las posibilidades distintas. Y por eso yo les presento esta información para que tomemos una mejor decisión en cuestión de la opción que vamos a tomar, ¿verdad? Porque yo no los puedo forzar a tomar una opción. Ustedes lo tienen que hacer según la información que tenemos y la evidencia. Y entonces tenemos que ver el por qué. ¿Por qué es que dentro del judaísmo? Porque estamos hablando completamente del judaísmo. No estamos hablando de teología cristiana, porque a veces la gente como que, ¿verdad? En raíces hebreas ahora como que ya no queremos escuchar eso. Y está bien, entonces por eso estoy presentando esto, porque esto es cómo es que el Mesías es presentado dentro del marco judío tradicional. No en la edad, no en este siglo, sino anteriormente. Cómo es que los judíos miraban al Mesías según las escrituras, según los Targums, ¿verdad? Que hemos estado mirando, aún según el Zohar, ¿verdad? Que es un libro basado eh, ¿cómo se llama? En la Cábala, que yo no lo recomiendo, ¿verdad? Simplemente que en este libro, Isaac Shapira también lo utiliza para demostrar que dentro de los recursos y el material judío existe la idea de que el Mesías era un Mesías divino, ¿ok? Y me gustaría, ¿verdad? Obviamente una vez más les recomiendo que adquieran, que compren este libro y ustedes mismos vean, porque hay muchos detalles que no estamos cubriendo. Yo simplemente estoy hablando en grandes párrafos, aunque hemos estado hablando de cosas específicas. ¿Ok? Fíjese lo que dice aquí Isaac Shapiro. Dice, yo pienso que la manera en que vemos a Dios y su conexión con el Mesías representa la esencia de nuestro caminar como judíos con el poderoso de Israel. En el Talmud leemos esta importante declaración. El rabino Ben
Abba, dijo en el nombre del rabino Yohanan, todos los profetas profetizaron las cosas buenas solo para los días del Mesías. Solo una persona en 2000 años de la historia judía siguió en este exacto patrón y presentó este reto a la comunidad judía, fue Yeshua de Nazaret. Dice Yeshua, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. La pregunta sobre la identidad y el retrato del Mesías es, de acuerdo con Yeshua, una cuestión de vida o de muerte. ¿Ah? La pregunta sobre la identidad y el retrato del Mesías es, de acuerdo con Yeshua, una cuestión de vida o muerte, según lo que él está diciendo aquí. ¿Okay? En la impactante declaración de Yeshua, él reprende a quienes se rehúsan a aceptarlo como Mesías de Israel. Entonces miramos, hermanos, que es muy seria esta decisión que vamos a tomar. No es cualquier cosa. Obviamente afecta nuestra forma en que adoramos a Dios, la forma en que oramos a Dios, la forma en que percibimos a Yeshua, ¿verdad? Es muy importante. Entonces vamos a considerar bien esta evidencia. Obviamente hay mucho, como les digo, hay muchas clases de pensamientos, hay muchas diferentes ramas que han estado enseñando diferentes cosas, que se apoyan en una cosa, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que en realidad dentro del judaísmo no todos piensan igual, o sea, no todos se basan en que el Mesías tiene que ser un Mesías, un ser humano solamente, distinto a Dios, separado a Dios, pero entonces si es así, nos meteríamos en muchas controversias, especialmente cuando Dios dice que no hay otro fuera de él. Si el Mesías se supone que es distinto a Dios, si lo adoramos, sí podemos caer en idolatría, ¿verdad? Si es que es así, quebraríamos todos los mandamientos de principio a fin. Entonces es muy importante pues que veamos todas estas cosas con mucha seriedad, con mucho detalle, ¿verdad? Con mucha atención, porque hay cosas que no tendrían sentido en mi punto de vista según lo que estamos estudiando. Sería el Señor dice que no daría su gloria a nadie más. O sea, hay muchos textos que vamos a estar mirando más adelante. Ahorita yo simplemente estoy presentando la información de Isaac Shapira, que creo que hizo un excelente trabajo. Este libro lo escribió en 15 años, ¿verdad? Lo acomodó. Él mismo fue convencido, según los escritos judíos, de que el Mesías es divino y que ese Mesías divino es Yeshua. A través de todo este estudio es a la conclusión a que él llegó, ¿verdad? Dentro del judaísmo, porque obviamente él era un judío ortodoxo, sefardí. Entonces miramos todo esto, ¿verdad? Y dice en la página 55, lo que estamos tratando de hacer es, dentro del marco judío tradicional, si el Mesías era considerado divino, es lo que estamos tratando de hacer, implementar este marco, ¿ok? Dice, a la luz de la maravillosa explicación del rabino, podemos ver que Yeshua de Nazaret se equiparó a sí mismo como aquel que es el dador de la vida y el maestro sembrador que plantó vida en nosotros. De las propias declaraciones de Yeshua es evidente que él no se veía a sí mismo únicamente como un ungido, un Mesías, sino como el dador de vida eterna, el dador de la Torá y el maestro sembrador. Yeshua no se vio a sí mismo en conexión con otros dioses, como el artículo de los judíos del judaísmo sugiere. En cambio, se vinculó a sí mismo con las escrituras hebreas y el Dios de Israel. Claramente, Yeshua no se vio a sí mismo como un apóstata. Yeshua declaró autoritativamente, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Este tipo de declaración por parte de Yeshua es difícil de recibir a la luz de Números 23 y Deuteronomio 4. Uno debe de concluir que Yeshua se vio a sí mismo de menos como un Baal Samhut para hablar de parte de Dios, y repetidamente se refirió a sí mismo como el que tiene las llaves del reino de los cielos. O sea, son cosas, son frases que Jesús o Yeshua eh, se expresa de sí mismo, las cuales nos deben dar a entender que él pensaba más de él mismo de lo que a veces la gente sugiere, que era simplemente un ser humano. O sea, el hecho de que él podía dar vida, porque él mismo dice, yo soy la resurrección y soy la vida. A cualquier otro ser humano que sea un ungido como Moisés o como David, ninguno de ellos se expresaron de esa forma, ¿verdad? Porque ellos no eran divinos, eran unos hombres que alcanzaron una grande y respetuosa reputación delante de Dios como santos, hombres de fe, ¿verdad? Eso no les estamos quitando nada de eso. Simplemente estamos diciendo que el modo en que Jesús se presentaba a la gente no era igual a Moisés, ¿verdad? Obviamente Moisés nunca dijo que la Torá él había dado, sino que él siempre decía que la Torá él la recibió de parte de Dios, o sea, es palabra de Dios dada a Moisés que él mismo dio al pueblo de Israel. Y también Jesús dijo lo mismo, pero en esta declaración, ¿verdad? El hecho de que Jesús pueda dar vida eterna a los que creen en él, eso ya es algo más, ¿ok? A lo largo de la historia judía han habido muchos que hablaron de parte de Dios. Algunos fueron profetas, otros emisarios, otros fueron reyes. Alguien puede objetar que Yeshua habla de parte de Dios tal como los demás profetas del Tanaj, y no por eso debemos concluir que sea divino en su naturaleza. Los antimisioneros frecuentemente gustan señalar que Yeshua nunca se consideró a sí mismo de naturaleza divina. Este tipo de aseveraciones representan una verdad a medias, ya que él habló con la autoridad de su padre. Pero también en muchos casos, es lo que estoy diciendo, en muchos casos él habló como quien posee toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Yeshua continúa diciendo, yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viene en su propio nombre, a ese aceptarán. Entonces miramos las dos cosas. Obviamente, como les acabo de decir, que si Jesús, ¿verdad? Obviamente, estando en la condición en la que estaba, en la condición de hombre, él hablaba y se refería al Padre como su Padre. Pero a la misma vez, como acabamos de leer, el hecho de que él dé vida a alguien lo pone en una posición mayor que un Mesías regular, digamos. Dice, a diferencia de los demás profetas judíos, Yeshua se posicionó como el dador de la vida, un término que está reservado para Dios. Además, Yeshua hace distinción entre sí mismo y su Padre en lo que concierne a su propia entidad, pero también deja ver claramente que él tiene completa samhut de Dios. Frecuentemente tropezamos sobre la cuestión de si el Mesías puede ser Dios. Algunos claman que Yeshua nunca dijo ser Dios de ninguna manera. Yo pienso que esta pregunta es irrelevante. La pregunta correcta por hacer sería, ¿qué autoridad clamó Yeshua o Jesús tener? ¿Y qué es lo que a las escrituras hebreas declaran acerca de la autoridad del Mesías? Si examinamos cuidadosamente las midot del Mesías, entonces podremos identificar fácilmente su verdadera naturaleza. Ahora a veces quiero pasarme, pero es que hay tantas cosas tan importantes que dice en el libro que no me quiero brincar solamente decir mis propios pensamientos. Dice, ahora que llegamos al corazón de la acusación, fíjense que hay un punto muy importante. Ahora que llegamos al corazón de la acusación en contra del marrano kosher, me gustaría frasear mi punto de otra manera. La pregunta que debemos hacernos no es si Yeshua es Dios o no. Más bien debemos preguntarnos, ¿tuvo Yeshua completa autoridad del Todopoderoso de Israel sobre los cielos y la tierra? Con base en la respuesta de Yeshua, la manera en que él se presentó a sí mismo era clara para la multitud judía
a la que él habló. Él declaró tener completa y total autoridad para dar vida, para interpretar la Torá y finalmente también para perdonar el pecado. Considere Mateo 9, 1 al 3. Entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían, dentro de sí, este blasfema. Ok, aquí hay un punto muy importante, ¿ok? ¿Qué estaban pensando ellos? ¿Por qué dice que este blasfema? Porque es que los escribas que habían escuchado lo que Jesús había dicho, ¿verdad? De perdonar los pecados al paralítico, ellos decían que era un blasfema. ¿Por qué decían que es un blasfema? Bueno, decían un blasfema o que Jesús era un blasfema porque el único que tiene la autoridad de perdonar los pecados es Dios, ¿ok? Pero cuando Jesús dice perdonar los pecados del paralítico, ellos y muchos otros, los escribas de aquel entonces, ¿verdad? Los que tenían autoridad religiosa, ellos decían que él era un blasfema. ¿Por qué? Porque él se hacía igual a Dios. Amén. ¿Por qué razón lo entregaron a Jesús, ¿verdad? A los romanos? Porque ellos decían que él se hacía igual a Dios. Entonces, ellos lo condenaron a él por la blasfemia de hacerse igual a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús nunca dijo, no, 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 yo no estoy diciendo que yo soy Dios? Yo estoy diciendo que tengo o sea, decir algo. Nunca dijo Jesús eso. Obviamente ellos tomaban las palabras que Jesús estaba diciendo, las tomaban como blasfemia porque son palabras de Dios, que solamente Dios puede hacer. Entonces, si nosotros decimos que no, que Jesús era un ser humano, un hombre solamente, no un Mesías divino, entonces estamos cayendo en la misma acusación de los escribas, ¿verdad? Porque Jesús aquí acabamos de mirar que él perdonaba los pecados. Entonces estamos tomando parte con los escribas de ese tiempo. Lo estamos acusando de blasfemo si decimos que Jesús es un ser humano y no Dios mismo. Ese es el problema, hermanos, que tenemos que confrontar y enfrentar, y por eso es que yo quería hablar sobre esto, porque al principio yo no miraba que había tanta seriedad en este asunto, ¿verdad? Yo simplemente estaba pensando que era un punto de vista de ver a Jesús, de ver al Mesías como un ser humano, pero en realidad, como podemos ver, hay muchas cosas muy serias dentro de ese pensamiento. No lo había yo mirado de esa forma, pero entre más investigaba, me di cuenta de que no es simplemente un pensamiento libre, ¿verdad? No, está bien si piensas de esa forma, no. Creo que es más serio de lo que yo pensaba, es lo que estoy diciendo. Dentro dentro de la historia, especialmente dentro del marco judío, han existido hombres muy sabios, obviamente les llaman sabios, los rabinos y todo eso, que han tratado de investigar estas cosas, que dedicaron toda su vida, ¿verdad? En ah, descifrar quién era el Mesías, de dónde venía, quién realmente era. Y no es algo fácil, no lo es. Es más, Eben Ezra, este, básicamente se desesperó, se frustró, que dice no podría traducirlo, o sea, el hecho de que cuando Dios concluye que hagamos al hombre a nuestra imagen, él quedó confundido, ¿verdad? En cuestión de todas estas cosas. ¿A qué se refería Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Él decía que tal vez Dios estaba hablando con ángeles y lo hemos escuchado aún en el cristianismo, ¿verdad? Muchos dicen que Dios en el principio cuando creó al hombre y hizo esa declaración, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen, que tal vez Dios estaba hablando con los ángeles, pero ya vimos que eso es un error, ¿verdad? Que Dios nunca consultó a nadie más, no pudo haber consultado a nadie más. Yo he escuchado también el hecho de que Dios diga eso es porque Dios
es eterno, ¿verdad? Él puede hablarse a sí mismo, por decir así, en plural o en singular, porque Dios es eterno. Pero lo que quiero que entendamos es que dentro del judaísmo, este, ah, el judaísmo tradicional o antiguo, se creía que el hecho de que Dios sea Ejad significa que habían otras manifestaciones, es más, 10 manifestaciones de Dios. Amén. Es más, los mismos judíos antiguos, especialmente en el libro del Zohar, ellos establecieron la Trinidad en realidad. No fueron los cristianos, fueron los mismos judíos, ¿verdad? Que interpretando los escritos, lo que significa la palabra Elohim, ¿verdad? Que es una palabra que es plural según el contexto, y han investigado y visto tantas cosas, ¿verdad? En el hebreo, y han considerado que realmente Dios tiene más manifestaciones de simplemente ser un espíritu, ¿verdad? En el hecho de que Dios venga ¿en qué forma se le presentó Dios a Abraham, ¿verdad? Cuando vino con él, antes de destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham lo miró como un hombre. Entonces, ¿por qué decimos que sería imposible? Porque Abraham percibió que él era Dios. Habían tres, pero dos de ellos eran ángeles que fueron, y lo podemos mirar en las escrituras, que el Señor Dios los mandó, ¿verdad? Que fueran a Sodoma y a Gomorra mientras Dios se quedó ahí con Abraham platicando. Ok, entonces miramos que Dios se manifestó como hombre, por lo menos en esa instancia y muchas otras veces. Ok. Ah, aquí hay un punto bien importante que quiero que ustedes mismos anoten, fíjenlo en su mente, no sé. Yo creo que esto ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado antes. Simplemente quiero que ustedes mismos vean que la evidencia que está presentando Isaac Shapira es dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo, el término mimra o memra, ¿verdad? Es un término arameo que que en veces es utilizado de manera intercambiable como Dios. Ahorita vamos a ver una gráfica de esto y van a mirar lo que me estoy refiriendo. Esta palabra memra, ¿ok? Es una palabra aramea de los Targumims. ¿Qué son los Targumims? Les dije que los Targumims es la Biblia hebrea, básicamente es la Biblia hebrea, pero en arameo, no en hebreo, ¿ok? Y esos Targumim se leían juntamente con la Torá en las sinagogas porque el arameo era el lenguaje popular, ¿verdad? De ciertas regiones. Entonces se leían las dos cosas, se leía la Torá en hebreo y se leían los Targumims en arameo, ¿ok? Para que todos entendieran. Pero esa palabra memra, ¿ok? Fíjense bien, esta palabra memra en el arameo y en los Targumims en arameo es la misma palabra que miramos en el hebreo, la palabra devar, ¿ok? Entonces, devar es igual a memra en arameo, pero esta devar y memra es igual a logos, que es una palabra en griego en el Nuevo Testamento y también en la Septuaginta, ¿ok? La Septuaginta es la Biblia hebrea en griego. La palabra logos en español es palabra o verbo. En inglés es la palabra word, ¿ok? Devar, memra, logos, palabra y word, todas son las mismas palabras, ¿ok? Simplemente en diferentes lenguajes. Dice en la página 58 del Regreso del Marrano Kosher, la Biblia hebrea está llena de ejemplos de naturaleza compuesta bajo el nombre de Dios. He aquí unos cuantos ejemplos. En Génesis 1:2 leemos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El rabino Moshe Botarel explica, comentando sobre el Sefer Hayeritza, que el espíritu que se movía sobre la tierra era el Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh.
El rabino Yehudá nos dice en su comentario sobre el Sefer Hayetzira, el mismo libro, que Dios habló con Devar o la Memra, el mismo nombre con que se le llama a Yeshua en Juan capítulo 1, verso 1. En Génesis Rabá, comentario sobre el libro de Génesis, los rabinos entendieron que el espíritu no es ningún otro que el espíritu del Mesías. Piensen lo que estamos diciendo. En los comentarios de Génesis Rabá, los mismos rabinos entendieron que Génesis 1:2 está hablando del espíritu del Mesías. ¿Cuál era el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas? El espíritu del Mesías, según los rabinos. ¿Se fijan? Entonces es lo que quiero que veamos. Esto es evidencia clara, hermanos, de que los mismos judíos rabinos del primero y segundo siglo y antes también, ellos mismos decían que el Mesías era Dios mismo. Es lo que estaban diciendo, básicamente. Porque ¿quién hizo el cielo y la tierra en el principio? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios, ¿verdad? Dios. Pero también miramos en Colosenses y en todo el Nuevo Testamento que en Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, que el Mesías, es decir, Jesús o Yeshua, es el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Pero esto no es lo que quiero decir es que en el Nuevo Testamento no es un pensamiento nuevo de ellos, sino que habían otros judíos. Aquí véanlo. El rabino Moshe Botarel, el otro, ¿cómo se llama? Yehudá, el rabino Yehudá. Entonces, estos hombres ya creían de esa forma. Creían que el Espíritu de Dios es el Espíritu del Mesías. Era lo mismo, era la memra. El término memra es un término arameo que es a veces utilizado de manera intercambiable con Dios. Es también equivalente al término hebreo de devar, como leemos las bendiciones en hebreo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol niye bidevaro. Aquí está la palabra devar, bidevaro. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que lo has hecho todo por tu palabra. Amén. Por tu memra. Entonces, esto es lo que leemos en Juan, Juan capítulo 1, verso 1. En español dice, en el principio era la palabra, o la palabra, o en el principio era el verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Ok? Este pensamiento de Juan, capítulo 1, verso 1, nos dirige a Génesis capítulo 1 también, al momento de la creación. Es hacia donde nos está dirigiendo. Obviamente en el Nuevo Testamento, que más bien los escritos, los manuscritos están en griego, la palabra que se utiliza para la palabra palabra es logos. En inglés dice, in the beginning was the word, in the beginning was the memra, in the beginning was the devar, lo mismo. And the word was with God, and God was the word. ¿Se fijan? Por eso este pensamiento de Juan, obviamente que vivió en el primer siglo, un apóstol de Jesús, él tenía el mismo pensamiento que Yehudá, que el rabino Yehudá, ¿verdad? Que ese logos, ok, ese logos, esa memra, es la que estaba con Dios en el principio. Y miramos lo que dice el verso 14, ¿verdad? Todos saben el verso 14, Juan 1:14, y ese logos, o esa memra, o ese devar, o ese word, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces lo difícil es que muchos, ¿verdad?, han tratado de decir otras cosas fuera de lo que dice el texto, porque el texto es exactamente lo que está diciendo. ¿Ok? El texto es lo que está diciendo, simplemente que muchos quieren, ¿verdad? Hay muchas formas. Hay gente tan creativa,
Hay muchas formas creativas de manipular lo que está escrito, ¿verdad? Aún dentro de la misma palabra de Dios, en la misma Biblia. No, es que realmente no es lo que quiso decir Juan, sino que significa esto y lo otro. Entonces nos inventamos tantas cosas diferentes, ¿verdad? Nos inventamos y creamos otros pensamientos fuera de lo que está diciendo literalmente el texto. Entonces no podemos, el texto debemos tomarlo tal y como está, en primer lugar, eso es lo más básico. Obviamente podemos escudriñar y ver y que sí hay diferentes cosas que podemos extraer del texto, pero ya cuando tratamos de crear o ser creativos con el texto y decir, no, es que no es lo que significa, quiere decir esto, quiere decir lo otro, lo que quiero ustedes que vean, que en esta evidencia que estamos presentando, que está presentando Isaac Shapira, yo nomás la estoy ¿verdad? Traspasando a ustedes, es que los mismos rabinos creían de la misma forma. Okay, que no era Juan que se inventó algo tan nuevo, oh my God, it's so new. No, ya ellos ya pensaban así. Por eso para Juan no era ningún problema escribirlo y ponerlo de esa forma. Okay. Okay. Entonces, esto es evidencia antigua judía de que antes, en el primer y segundo siglo, los mismos judíos creían que el Mesías era Dios mismo. Okay. Ahora, no estoy diciendo que todos, porque nunca, hermanos, nunca vas a poder llegar, ¿verdad? A las mismas conclusiones todo el tiempo con la gente, obviamente, ¿no? Él no está diciendo esto, yo no estoy diciendo eso, tampoco. Eso sería ilógico, ¿verdad? De que todos pensáramos de la misma forma. Simplemente esto es evidencia de que no es nada nuevo, que habían ya judíos, rabinos que creían de esta forma. Los términos memra en arameo y devar en hebreo son equivalentes. Pudiera ser que el Mesías mismo sea la Memra o Devar Elohim. Por favor, note que el término Memra se utiliza de manera intercambiable con los nombres de Dios en los Targumim. Ahorita vamos a ver esa referencia. Los Targumim en la tabla de la siguiente página aclaran que la Memra es indistinta de Yod-He, Vav-He. ¿Se fijan? Por eso les digo, todos los que leían los Targumims, ¿verdad? O los que leen los Targumims tienen la misma idea de que Yod-He Vav-He es la Memra, es el Logos. Yod-He Vav-He es igual a Memra o Memra es igual a Yod-He Vav-He. No debemos tomar el significado de los Targumim como metafórico, ya que podría haber utilizado otra palabra para describir a Hashem. En Logos, una palabra judía, el prólogo de Juan como Midrash, Daniel Boyarín confirma nuestros hallazgos. Dice Daniel Boyarín, aunque la teología oficial rabínica, fíjense lo que dice, aunque la teología oficial rabínica buscó suprimir toda discusión acerca de la memra o logos al llamarlas la herejía de los dos poderes en el cielo, antes de los rabinos, contemporáneamente con ellos, y aún entre ellos hubo muchos judíos tanto en Palestina como en la diáspora, quienes sostuvieron una versión de teología monoteísta en la que cabía esta figura divina vinculada al cielo y la tierra. Mientras que el Rambam, ahorita vamos a mirar a Rambam, y sus seguidores hasta el día de hoy entendieron a la Mimra junto con la Shekinah o la presencia. La Shekinah es la presencia, pero ellos la interpusieron por Mimra, como un medio para evadir antropoformismos al hablar de Dios. La investigación histórica sugiere que en los 2 primeros siglos de la era común, la Mimra no era entendida solamente como una palabra, sino de hecho como una entidad divina funcionando como mediador. ¿Se fijan? Pero ¿por qué cambió? ¿Por qué es que cambia el pensamiento después de muchos años? ¿Por qué Rambam y otros rabinos después del primero y segundo siglo, por qué es que empezaron a hablar diferente? ¿Qué es lo que pasó en la historia para que cambiara algo tan radical, algo tan importante como
la idea de que el Mesías era divino. ¿Qué sucedió dentro de la historia para que cambiara el pensamiento judío? ¿Verdad? Obviamente hoy en día, como ya hemos dicho antes, y él lo ha dicho muchas veces en su libro, los judíos del siglo XXI, por lo general, no creen que el Mesías sea un ser divino, sino más bien un ser humano. Pero no es lo que estamos mirando. La evidencia que estamos presentando aquí es que no era así antes. Es lo que estamos viendo. Vamos a mirar la siguiente gráfica sobre los Targum, ¿verdad? Ah, y veamos cómo dentro del marco judío está la idea de que la Memra es Dios mismo. ¿Okay? El Logos es Dios mismo. Los siguientes ejemplos de los Targumim sugiere que la Memra tiene muchas de las mismas funciones que el Logos. Eh, creador, Génesis 1:3, y la Mimra de Hashem dijo que haya luz y hubo luz por su Mimra, por su palabra. En cada uno de los siguientes versos es la Mimra quien lleva a cabo todas las acciones creativas. Hablando a los hombres y oyeron la voz de la Mimra de Hashem y la Mimra de Hashem llamó al hombre. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva se escondieron después de haber comido del fruto? La Memra es la que estuvo ahí con ellos. El Logos estaba con ellos. ¿Quién es el Logos? Según Juan 1:1. Revelando la naturaleza divina en Génesis 18:1. Y fue revelada la Memra de Hashem. Castigando al malvado. Génesis 19:24. Y la Memra de Hashem cayó sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Quién es la Memra? Según Juan 1:1. La Memra es la que nos salva, Éxodo 13:21, y la Memra de Hashem les dirigía durante el día en una pilar de nube. Nos redime, Deuteronomio 32:39, cuando la Memra de Hashem se revela para redimir a su pueblo. Así es como ellos entendían, hermanos. Siempre que leían los Targums, esto es lo que ellos leían, Memra, ¿ok? Es intercambiable entre Dios y Memra. Aquí están las referencias, ustedes mismos las pueden ver, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Memra del Señor y Dios caminando en el jardín hacia el fresco del día. La voz que oyeron Adán, este es un comentario de él, la voz que oyeron Adán y Eva es llamada Memra de Hashem. La Memra estuvo presente durante la creación. Génesis 15:8, estos son los Targums, Yerushalmi, Onkelos, ¿okay? Son Targums que se utilizaban o que se utilizan aún. Dice Génesis 15:6, y él creyó al Señor o la Memra y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. La Memra es llamada Yahvé y Abraham fue justificado por su fe en la Memra, en el Logos. Deuteronomio 33:27, la habitación del Elohá es de la eternidad y el mundo fue hecho por su palabra. Y él arrojará a tus enemigos de frente y dirá destruye. La escritura sugiere que el mundo entero fue creado por la Memra misma. ¿Se fijan? Esto es muy importante, hermanos, que sepamos, que veamos, que entendamos. Veamos lo que dice el rabino Yehiel Tesvi Lichtenstein sobre Juan 1:1. La palabra devar, o en griego logos, es un concepto conocido entre los sabios de Israel. ¿Quiénes son los sabios de Israel? Entre los mismos rabinos. Como lo vemos en el Targum de Jonathan ben Uziel, quien vivió en la misma generación de Yeshua de Nazaret. Ok, fíjense aquí, en el primer siglo. La palabra logos o devar representan los Targums a la Mimra. Véase más en el comentario de Ramban sobre Génesis 46:1, en donde la Mimra es conocida como el Davar Adonai,
de acuerdo con los Targumims. La frase, la palabra era Dios, es paralela con Yohanan 1:14. Y las palabras, la palabra fue hecha carne, que es Juan 1:14, implica que Él era Dios desde antes de los tiempos. Esta es la razón por la que Filón utilizó el término Dios segundo, porque de acuerdo con sus midot y su naturaleza, Él era como Hashem, como se declara en Filipenses 2:6. Él estaba en la forma de Hashem y era igual a Él, pero cuando descendió a la tierra se hizo carne y no reveló la completa manifestación de Dios. Estas son las implicaciones. Yahvé, Yod-He, Vav-He es igual a Mimra. Mimra es igual a Devar Adonai, que es igual al Mesías. So, el Mesías es Yod-He, Vav-He. ¿Ok? Según lo que estamos mirando aquí, cómo se pensaba antes. El Salmo 33:6 dice, va más lejos señalando que la Devar es quien tomó la parte activa en el proceso de la creación. Creo que esta es la página 60, ahí le puse mal. Pero bueno, el caso es que estos rabinos, ¿okay? Están diciendo lo mismo que confirman Juan 1:1. ¿Okay? Y además es evidencia también sobre lo que estamos estableciendo, que el Mesías es divino. Y ellos mismos están diciendo que el Mesías es Yod-Heh-Vav-Heh, porque si Yod-Heh-Vav-Heh es Nimra y Devar Adonai, el Mesías, según el pensamiento antiguo, es que el Mesías era Yod-Heh-Vav-Heh. ¿Se fijan cómo hay tantas formas de verlo? En la palabra Memra, miramos ese hecho. En el hecho de que ellos creían que el Espíritu de Dios es el Espíritu del Mesías que se movía en el principio de la creación. Y hay mucha más información sobre todo esto. ¿Okay? Página 62. Ok, página 62. Fíjense lo que dice. Esto es lo que acabamos de leer. En la página 62 dice, los cristianos frecuentemente utilizan este tipo de argumentos para probar la Trinidad. Sin embargo, el judaísmo habla de 10 sefirot o 10 manifestaciones de Dios, no 3, como la Trinidad. Entonces, Isaac Shapira no está aludiendo a una Trinidad. Okay, él está diciendo que Dios es uno, simplemente que en la forma en que Dios se manifiesta hay 10 de ellas, ¿verdad? De cualquier forma, los conceptos son bastante similares, en tanto que en el judaísmo mismo soporta la idea de una unidad compuesta del Todopoderoso de Israel. Sin duda, podemos concluir, sin ir más a más ejemplos, que los sabios y el escritor del Zohar y los Midrashim sostuvieron el concepto de una unidad compuesta de la unicidad de Dios. Por último, para enfatizar el punto sobre la unidad compuesta de Dios, veamos una oración tradicional titulada Leshem Yehud. La oración debe de citarse antes de hacer una mitzvah. Y luego es una oración muy importante, ¿verdad? Y es mucha información que ustedes mismos tienen que ver. No la puse aquí, no mire, no puse esta información en este PowerPoint porque es mucha información, es demasiada y no tendríamos tiempo de seguir hacia adelante, pero es tan hermosa y es más evidencia de lo que estamos proponiendo, ¿okay? Que siempre ha estado ahí. Lo que quiero hacer es brincarme hasta, entonces nos brincamos desde la página 62 a la página 68, donde Isaac Shapira presenta aún más información crucial sobre la idea de que el Mesías es divino y como existe mucha evidencia judía antigua que sostiene esta idea. Hay mucha evidencia. Me imagino que él tampoco pudo, es un solo libro, ¿verdad? No puedes meter toda la información. Pero fíjense lo que dice en la página 68, esto se me hizo interesante. Dice, aunque este libro, fíjense lo que dice, aunque este libro no se enfoca particularmente en el concepto de la triunidad o la Trinidad, es bastante claro
que dentro del pensamiento judío, por lo menos dentro del judaísmo hasídico, la idea de que Dios tiene múltiples manifestaciones existe. ¿Okay? El profesor Gottlieb Klein identifica 5 manifestaciones específicas, cada una de las cuales tiene una fuerte conexión con el rey Mesías. El rey Mesías es conocido como Metatrón, llamado el mensajero del rostro, como la Mimbra que ya miramos. En el término aparece 596 veces en los Targumims. Ni una sola vez en el Talmud, porque ¿qué hicieron los rabinos? Quisieron remover esa idea. ¿Okay? Pero en los Targumims antiguos, ahí está, Mimra. La Shejina o Shekinah, representando uno de los rostros de Dios, que se traduce a veces como la presencia divina. El Ruach HaKodesh, similar al Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Y la Bat Kol, una manifestación que medía entre Hashem y las personas. Literalmente traducido como la hija de la voz. Aquí es donde vamos a entrar vamos a hacer un cambio. Ok, vamos a investigar, ya no me quedan unos cuantos minutos, en qué momento, por qué es que cambió el pensamiento. Dice, en la segunda parte del libro presentamos la evidencia para el Mesías divino. Al examinar la relación de estas manifestaciones de Dios de Israel, por lo pronto, hemos visto y establecido que Dios puede tener múltiples manifestaciones y aún seguir siendo uno y único. Sin embargo, nuestra pregunta sobre el marrano kosher necesita ser aún afinada para referirse a la declaración de que el Mesías es divino en naturaleza original. Entonces, después de haber identificado tradicionalmente al Mesías divino, tenemos que ver por qué es que cambió el pensamiento. Es donde quiero terminar en esta tarde. ¿En qué momento de la historia los judíos comenzaron a pensar o a enseñar diferente? Uno de los más grandes influyentes del judaísmo fue el Rambam. ¿Okay? El Rambam. Este hombre hermanos, es considerado como Moisés. O sea, se llama Moisés de Pilón, ¿verdad? Pero es considerado, hay un dicho, ¿verdad? Que dicen los judíos de su era, que desde de Moisés a Moisés no hubo otro Moisés. O sea, básicamente lo que están diciendo es que el Rambam era igual a Moisés, o sea, Moisés de la Biblia. Amén. Es lo que ellos dicen. Es de la manera que ellos lo tienen como el águila mayor o algo así, el gran águila, algo así lo llaman también. Pero este hombre, este Rambam, escribió 13 principios de la fe que vamos a estar mirando, porque ellos miran o ellos enseñan que las personas que creen que el Mesías era divino es una herejía, ¿ok? Es una herejía. Entonces, pero este hombre, Rambam, miren, aquí el hermano Charlie, aquí tengo un libro de él. Este libro se llama La Mishnah Torah, que fue uno de sus trabajos principales, ¿ok? De Rambam. La Mishnah Torah básicamente puso, lo que él hizo es que puso la ley, ¿verdad? Las leyes más bien de la Torah y de la ley oral en una forma sistemática, ¿verdad? En un libro para que la gente pudiera ver cada uno y ejecutar, ¿verdad? Las leyes. No le quitamos nada, era un hombre muy estudioso, era un hombre muy inteligente. No solamente era filósofo, sino que era médico y era un matemático. Lo conocen como la gran águila, ¿verdad? Rambam. El segundo Moisés. Entonces lo que quiero que vean, por favor, es que Rambam, hermanos, lo tenían eh, tan elevado, en high esteem, really high esteem. No solamente en aquel entonces, sino que hasta el día de hoy.
¿Esto es lo mismo? Yeah, sorry, it's the same one. Miren, este Rambam también se le conoce como Maimónides. Él se llama Moisés ben Maimón, ¿ok? O sea, Moisés, hijo de Maimón. Se le conoce como Maimónides. Vivió en Córdoba, España, ahí es donde nació. Hablaba español, ¿ok? Pero también escribía en árabe y en otros lenguajes. Él nació, fíjense por favor, cuando nació. Nació en el 30 de marzo de 1138 y murió el 12 de diciembre de 1204. ¿Qué estaba ocurriendo durante este tiempo en que él vivió? Las cruzadas. Él vivió bajo una opresión, hermano, no solamente él, ¿verdad? Obviamente los judíos que vivían en España y en toda Europa, en África y en todos los lugares, en Jerusalén también. Ok, él vivió durante las cruzadas. Él vivió en una época, hermanos, donde tuvieron que resistir porque eran oprimidos tan fuertemente. ¿Qué es lo que dice aquí? En la página 69 dice, uno de los más grandes logros de Rambam fue el establecimiento de un marco elágico durante un tiempo de intensa persecución, ¿ok? Intensa persecución, ¿por qué? Porque estaban viviendo durante las cruzadas, durante las crusades. Hermanos, era tan duro ser judío en aquel entonces en esos lugares porque y aún después también en el 1400 y también en esas épocas, los judíos los exiliaban, ¿verdad? Si no se convertían o al cristianismo o si no se hacían musulmanes, los mataban o los encerraban, les quitaban sus bienes. Los cristianos los oprimían poniéndoles, they used to tax them really high, ¿verdad? Les subían los taxes, les cobraban muchos intereses, los oprimían. Dice, él estableció los 13 principios fundamentales de la fe judía. Fíjense, él estableció los 13 principios fundamentales de la fe judía, pero el judaísmo ya tenía una larga y vasta historia antes de que estos principios fueran establecidos y no todas las autoridades judías los aceptaron. Sin embargo, los 13 principios son aceptados hoy por los diferentes grupos ortodoxos como el marco válido y verdadero para el judaísmo. Y estar fuera de estos principios de fe representa kefirá, que es ¿cómo dijimos? La kefirá es una herejía. Entonces, los que no piensan de esta forma dentro del judaísmo son herejes, ¿verdad? Entonces vamos a mirar a este hombre, a este sabio, a Rambam. Vamos a leer cada uno de los 13 principios de la fe que él estableció. Porque yo creo, ¿verdad? Yo creo. Rambam dice, creo con fe perfecta que Dios creó y dirige al mundo. Únicamente Él ha hecho, hace y hará todas las cosas. ¿Ok? ¿Está bien? Creo con fe perfecta, creo con fe perfecta que Dios es uno. No hay nada que se le asemeje. Él solo es nuestro Dios. Él era, Él es y será. ¿Okay? Creo con fe perfecta que Dios no tiene un cuerpo. Conceptos físicos no le son aplicables. No existe nada que le pueda representar. ¿Okay? Entonces aquí ya, ahí estamos entrando en un problema, ¿verdad? Creo con fe perfecta que Dios es el primero y el último. Wow, isn't that weird? ¿Sí se fijan en esto? Porque qué declaró Jesús según Apocalipsis? ¿No acaso Jesús dijo que Él era el primero y el último? Creo con fe perfecta que es apropiado orar únicamente a Dios. Oh, here we go.
No se debe orar a nadie ni a nada más. ¿Ok? ¿Se fijan, hermanos? Creo con fe perfecta que todas las palabras de los profetas son verdad. ¿Ok? Good. Creo con fe perfecta que la profecía de Moisés es absolutamente verdadera. Él es el más importante de todos los profetas anteriores como posteriores a él. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Ok? Entonces ahí obviamente ellos excluían a Yeshua, ¿verdad? Creo con fe perfecta que la integridad de la Torá que tenemos ahora es la misma que recibió Moisés. Amén. Creo con fe perfecta que esta Torá no será cambiada. Fíjense bien. Creo con fe perfecta que esta Torá no será cambiada y que nunca habrá otra dada por Dios. Creo con fe perfecta que Dios conoce todas las obras y los pensamientos del hombre. ¿Qué acaso eso no es lo que dice Jesús? Creo con fe perfecta que Dios recompensa a quienes guardan sus mandamientos y castiga a quienes los transgreden. Muchas de estas cosas, hermanos, tienen que ver contra los cristianos, el pensamiento cristiano, ¿verdad? Católico, romano, obviamente. Creo con fe perfecta en la venida del Mesías, tanto como tarde, esperaré su venida cada día. Creo con fe perfecta que los muertos serán resucitados cuando Dios así lo designe. Ok, entonces miramos ciertos de estos pensamientos que están dirigidos específicamente a un grupo de personas que son los cristianos. ¿Por qué? Porque acabamos de establecer, hermanos, ¿qué estaba pasando en las cruzadas? ¿Cuáles eran las cruzadas? Las cruzadas era la idea de conquistar, eran guerras santas, eran guerras santas de las cruzadas. Básicamente, el punto de Roma era reconquistar la tierra santa de Israel, específicamente Jerusalén. Donde vivieron tantas guerras, tantos pleitos, tantas peleas, tanta muerte. Pero dentro de todo eso, las enseñanzas de los sacerdotes católicos era básicamente de odiar a los judíos. Entonces, el antisemitismo en el tiempo de Rambam estaba hasta lo sumo, ¿ok? Era muy alto. Y entonces hasta pongo en comillas cristianos, ¿verdad? Porque los mismos cristianos, es decir, los católicos, mejor dicho, es que los católicos, ah, estaban forzando a los judíos a convertirse al cristianismo, los forzaban literalmente o los exiliaban, ¿verdad? Si no te conviertes al cristianismo, tienes que negar tu fe, tienes que dejar de practicar el Shabbat, debes de dejar la Torah, o sea, los estaban forzando literalmente a dejar su fe, ¿verdad? Por seguir a Yeshua. Entonces, por eso es, hermanos, por eso es que hoy en día los judíos odian, no todos, pero por lo general, odian el nombre de Yeshua, odian el nombre de Jesús, de Jesus específicamente. Porque obviamente dentro del cristianismo, en su inicio, más bien del catolicismo, se hubo una división. Y dentro de esa división de judaísmo y cristianismo se crearon dos religiones, ¿verdad? Y se apartaron la una de la otra y se quisieron convertir el uno al otro, ¿verdad? Y se mataban todo pasaba. Habían debates tan profundos también entre los sabios cristianos y los sabios judíos, ¿verdad? Y si perdía el judío, ¿verdad? Tenía que ah, irse o morir o lo que sea. Podemos ver por qué, pues, es que cambió el pensamiento ah, judío en cuestión del Mesías divino. ¿Por qué cambió? Obviamente porque ellos lo que querían hacer es, es en sus debates decir a la gente, a sus seguidores, ¿verdad? A los judíos, de que como los cristianos creían en un Dios que se había hecho carne, un Mesías divino, ellos decían lo contrario,
de eso, es todo lo que estaban haciendo, estaban llevando a cabo la contraria. Entonces, Rambam, dentro de su percepción, ¿verdad? De la palabra, de la Torá, él empezó a utilizar textos, y no solamente él, sino también otros rabinos muy famosos empezaron a enseñar de esta forma por la opresión. Es lo que les trato de decir, es por eso que cambió el pensamiento. Aquí tengo el libro, ¿verdad? La Mishnah. Miren, aquí está, ¿ok? Y les voy a leer cómo él pensaba sobre los cristianos. Esto es Ramban, ¿ok? Esta es la Mishnah Torah, lo que él escribió. Dice, can there be a greater stumbling block? Christianity. All the prophets spoke of Mashiach as the Redeemer of Israel and their Savior, who would gather the dispersed and strengthen their observance of the mitzvot. Dice, no puede haber una roca de caer más grande que el cristianismo. Todos los profetas hablaron del Mesías, Redentor de Israel y Salvador, que, que reuniría a los dispersos y los fortalecería en los mandamientos, ¿verdad? También habla aquí más arriba que Jesús de Nazaret básicamente trató de ser un Mesías, pero no. Entonces, realmente lo que él está diciendo es que Jesús es un falso Mesías. Dice, Jesus of Nazareth, who aspired to be a Mashiach and was executed by the courts, was also alluded to in Daniel's prophecies. The vulgar, fíjense, the vulgar among your people shall exalt themselves in an attempt to fulfill the vision, but they shall stumble. Básicamente está diciendo que Jesús, está diciendo que la cristiandad es un movimiento falso y que Jesús era un falso Mesías. Es lo que él está diciendo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque él era judío, ¿verdad? Y la opresión de los cristianos era tan fuerte en su época, en sus tiempos, que él tenía que hablar en contra. Obviamente, era una lucha continua, ¿verdad? Y no sé, no los podemos juzgar, no lo sé, ¿verdad? Ya eso es entre Dios y ellos. Pero yo quiero que nosotros veamos el por qué se piensa de esta forma hoy en día. Tenemos que ver, hermanos, la historia, las cosas que han ocurrido, sí nos afectan, ¿verdad? Sí, como dice ahí Nehemías, que hemos heredado mentiras de nuestros padres, ¿verdad? Podemos heredar mentiras de otras personas. Entonces tenemos que considerar, en mi punto de vista, toda esta información. Tenemos que verla, tenemos que ver por qué es lo que sucedió en la antigüedad, cómo es que pensaban antes, por qué cambió. Y aquí lo tenemos, aquí está. Entonces, muchos de los judíos que dicen que Jesús, perdón, que el Mesías no es divino, es básicamente porque están apoyándose en el pensamiento de Rambam aquí. Que Dios no puede tener un cuerpo, que únicamente Dios puede ser adorado o solamente podemos orarle a Dios, ¿verdad? Que el único profeta más grande es Moisés, ¿verdad? ¿Se fijan? Todas estas cosas nos incumben a nosotros. Hay muchas cosas que son correctas, ¿verdad? Pero obviamente otras son en su furor en contra del pensamiento cristiano, ellos hablaban en contra de eso. ¿Ok? Entonces, consideren la información. Yo simplemente la estoy presentando. Creo que es fascinante. Creo que es muy importante. Es crucial, ¿verdad? En cuestión de lo que estamos hablando. Y eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Mi deseo es que el Señor, Dios Todopoderoso, nos ilumine. Que Él nos ayude ¿verdad? A llegar a la verdad de todas estas cosas. Que podamos nosotros tomar una buena decisión. Así que esto es mi información, ¿verdad? Considérenla, compren el libro, lean ustedes mismos y ahí estamos, hermanos. Así que Dios les bendiga. Shalom.